Bienvenidas, bienvenidos, qué placer compartir una vez más Jaque Mate, la realización televisiva de Titán Producciones para Canal C, frecuencia 7 en los nodos Río Cuarto y Río Tercero, frecuencia 539 en la grilla de Flow en la República Argentina, en buena parte de la República Oriental del Uruguay, donde hemos recibido mensajes, allí también comparten esta propuesta, allí también ven Jaque Mate, así que por supuesto nos complace que estén incluidos justamente en la emisión semanal de Jaque Mate. Hoy tenemos uno de esos temas que nos pueden inspirar tanto a nivel personal como a nivel de organizaciones, de empresas, de pymes, de emprendedores. Vencer límites. Todos necesitamos de esa posibilidad, de esa capacidad que la podemos desarrollar claramente y mucho más después de escuchar testimonios como el que vamos a compartir aquí en nuestro programa de esta semana. Vencer límites es el tema y nuestro invitado, quien nos va a enseñar en cada una de sus palabras, es quien vamos a presentar a continuación. Nacido en Viamonte, Córdoba, abogado, diplomado en gerencia empresarial, deportista adaptado, conferencista. Su historia es un ejemplo de resiliencia y superación. Un accidente en 2015 cambió su vida, pero no sus sueños. Perdió sus dos extremidades inferiores, pero con prótesis volvió a caminar, convirtiéndose en un verdadero referente de superación. En el año 2018 desafió al mismísimo Cerro Aconcagua. Su trayectoria lo convirtió en referente de motivación y disciplina, recibiendo reconocimientos como la distinción de personalidad destacada de la ciudad de Córdoba y el diploma de honor del Senado de la Nación Argentina. Este año 2025 presentó su libro Corre tus límites, una obra que narra su experiencia de vida y busca funcionar como una caja de herramientas para que los lectores puedan enfrentar adversidades, encarar desafíos y perseguir sueños. Hoy combina su labor profesional con la difusión de un mensaje inspirador, demostrar que la actitud y la perseverancia pueden transformar la adversidad en oportunidades y que los límites están para ser desafiados. Bienvenido a Jaque Mate, Pablo Giesenou. Y luego de esta presentación es el momento de darle la bienvenida. Ya nos acompaña Pablo Giesenou, con quien vamos a estar charlando en Jaque Mate de esta semana. Antes que nada, el agradecimiento por este tiempo para con nuestro programa. Bienvenido. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, un placer estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo vinculado con el libro Corre tus límites. Nosotros hemos denominado el programa o a la temática Vencer límites, y es justamente en tu inspiradora historia donde vamos a encontrar un fundamento muy grande para esto, ¿no? Para el correr, para el vencer los límites. Inexorablemente, para transitar ese camino del vencimiento de los límites, tenemos que hablar de los obstáculos. Y en tu vida tuviste uno traumático, de esos que de pronto llegan a nuestras vidas y lo cambian todo, lo modifican todo, y a partir de allí comienza una etapa absolutamente distinta. Yo te pido que compartamos inicialmente, Pablo, esta primera instancia de ese obstáculo que no estaba en los planes de nadie. Exactamente. Como bien decías, hoy tengo 48 años y ese primer gran escollo se me cruza ya por los 37, siendo abogado, siendo papá de Maxi, de Delphi, y planeando en mi cabeza y en mi corazón un viaje de sorpresa desde Córdoba hasta la ciudad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, un viaje cargado de ilusiones, de sorpresa al cumple de mi papá. Mi papá y mi mamá se habían mudado al sur a vivir y a trabajar como médico y como profe de inglés. Se acercaba el cumple de 62 de mi viejo y se me ocurre la idea de transitar esos 2.000 kilómetros que separaban las dos ciudades solo en mi auto, con la ilusión enorme de llegar a cualquier hora, golpear la puerta y esperar a que me abrieran, y que era mi viejo, darle un fuerte abrazo de cumpleaños y disponerme por unos cuantos días a ser el malcriado. Soy el segundo de 7 hijos, así que
de repente a esos 37 años que tenía en ese momento, creo que esa posibilidad no la había tenido nunca, porque cada vez que ellos venían, los nietos, el resto de mis hermanos y los amigos hacían que un mano a mano fuera bastante complejo. Así que nada, ese viaje se interrumpe de manera impensada antes de llegar a la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, cuando cambia de repente el clima, empieza a llover, empieza a inundarse la ruta Nacional 35 por la que yo circulaba, y de repente, habiendo ya bajado la velocidad porque había poca visibilidad por la lluvia, ocurre lo que se llama comúnmente aquaplaning, y el vehículo pierde tracción y yo pierdo el control, empiezo a hacer trompos en la ruta hasta que esos trompos se frenan de golpe por un impacto contra el guardarrail de la mano contraria, que se desprende una de sus puntas y se me mete en el auto por la puerta del acompañante y sale por mi puerta, y en el trayecto, como una gran guillotina, arranca todo lo que encontró a su paso, y entre eso que arrancó fue mis dos piernas por debajo de las rodillas. Una situación completamente desesperante por la incertidumbre, ¿no? Después de unos trompos a mucha velocidad, frenar de esa manera, sentir dolor, sentir no saber dónde estaba, qué es lo que estaba ocurriendo adentro de ese auto, que era un verdadero desastre, hizo que esa media hora que demoraron mis ángeles de aquella noche, que son los bomberos, los médicos y la gente que ayudó a sacarme de ese auto, si hubiera parecido más que 30 horas, 30 años, más que media hora o 30 minutos me parecieron 30 años. Entonces fue un momento difícil, fue un antes y un después, y fue una manera impensada de que cambiara el ritmo de mi vida en aquel momento, y bueno, todo fue desarrollándose de una manera que pude afrontar con una actitud que hoy me lleva a poder estar hablando con ustedes y a escribir ese libro y a dar charlas motivacionales y a practicar todos los deportes que se te ocurran, más allá de trabajar muchas horas por día de abogado y de vocal de cuenta en este momento acá en Córdoba. Ya nos vas a contar sobre Corre tus límites, el libro, pero digo, escuchándote ya sabemos de que hay un mensaje muy fuerte, muy potente. Esto fue absolutamente abrupto, y mientras te escuchaba con muchísima atención, estoy prácticamente seguro de todo lo que vino después, ese proceso de superación personal, quizás con acompañamiento profesional, pero escucharte hablar con tanta crudeza, pero al mismo tiempo con tanto detalle de lo que fue ese acontecimiento traumático, imagino que debe haber sido un proceso donde fuiste amigándote con la idea de lo que había pasado para arrancar, para salir. Había que amigarse con la idea de lo que había pasado, no pretender borrarlo, no pretender no hablar nunca más de eso, ¿no? Exactamente, en eso me considero afortunado, porque ese amigarme y esa aceptación se produjo casi inmediatamente la misma noche del accidente, ¿no? Yo estoy por primera vez en mi vida en una terapia intensiva y me despierto al día siguiente corroborando lo que ya sabía, porque estuve consciente todo el tiempo y sabía que había perdido las dos piernas al momento de entrar a ese quirófano y pasar después a la terapia. Pero al despertarme y sentarme en la cama y ver esas sábanas blancas típicas de los hospitales que se cortaban abruptamente debajo de las rodillas, me hizo terminar de comprender y de aceptar rápidamente de que lo que había pasado era irreversible y que lo que me quedaba por delante era ver cómo cambiar las caras de preocupación que veía a mi alrededor, de mis viejos, de mis hermanos, de mi esposa en aquel momento, incluso de otras familias que había alrededor mío en esa terapia intensiva, ¿no? Y fue una propuesta que me tuvo como objetivo y como inspiración y como motivación de decir, che, conservé la vida y eso no es menor, perdí las piernas, pero el resto del cuerpo está sano, no tenía ni siquiera un rasguño por encima de la amputación, y ver que mis viejos también
sostenían la alegría de verme con vida. Ellos imaginaron en aquel momento que después nos íbamos a ocupar del tema de las piernas, que era algo que era importante. Priorizaron no era... el tenerte con ellos, pero al mismo tiempo también habla de una enorme generosidad tuya, porque despertar en esa situación y pensar en los rostros de preocupación de quienes te rodeaban, mucho más que en lo que probablemente vos podías llegar a sentir, habla de una grandeza muy importante, y que ahí comenzaba la otra historia, la historia de superación, de recuperación, de las prótesis, del deporte, de la Concagua, todo lo que nos vas a contar en el próximo bloque, estimado Pablo. ¿Puede ser? Espectacular. Austro Energy Store, líder en energía solar, importador y distribuidor mayorista, paneles solares, baterías, inversores, variadores para bombeo, termotanques solares, envíos a todo el país. Selam, una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable a través del acueducto Ruta 4 Adelia María, banco ortopédico, seguro de sangre, biblioteca pública, residencias universitarias y de Parque Selam, un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. Selam, energía que se renueva. Municipalidad de Adelia María. Trabajamos para el desarrollo de nuestro pueblo, acompañando el crecimiento con obras y servicios para toda la localidad. Municipalidad de Adelia María. Seguimos progresando. Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo, sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta. Educación sin distancia. En el 2026, los cordobeses aportamos nuestra cuota de confianza. Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Un plan con beneficios concretos para vos que sos empresario o emprendedor. Ingresos brutos cero si vas a invertir en el sector de la educación, la salud o nuevas inversiones. Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Nuestro aporte de confianza para crecer. Gobierno de la provincia de Córdoba. Seguimos en Jaque Mate, iniciamos un nuevo bloque, el bloque que nos presenta habitualmente Delinter, Sociedad Anónima, la distribuidora de bebidas más grande del sur de la provincia de Córdoba, también con el soporte de distribuidora DSP, productos alimenticios que también cubren buena parte de esta geografía de la República Argentina. Junto a Delinter, Sociedad Anónima y distribuidora DSP, seguimos compartiendo el testimonio, esta fuente inspiradora que es Vencer Límites, junto con nuestro invitado, con Pablo Giesenou. Un primer bloque donde tuvimos una introducción a lo que le había sucedido a Pablo, y ahora a partir de ese momento comenzaba la recuperación. El deseo de ponerte de pie, que era absolutamente literal, era ponerte de pie, pero significaba también desde lo psicológico, desde las posibilidades, un mensaje hacia vos mismo y hacia quienes te rodeaban. Por eso la llegada de las prótesis, el comenzar el proceso de rehabilitación, de adaptación y hasta poder desarrollar una vida absolutamente normal. Así es, cómo encontrar motivaciones y cómo encontrar de la mano de la familia y de ese primer equipo que me rodeaba la fuerza que venía de afuera y que me motivaba a mí para seguir adelante, y también a ponerme fuerte y a disfrutar también de esas pequeñas conquistas. Recuerdo siempre claramente las primeras visitas que recibía en mi casa, donde a los 9 días del accidente
ya había vuelto a casa en una nueva condición, ¿no? Había salido con la ilusión de ir a un cumpleaños y volví 9 días después en una silla de ruedas y sin mis piernas. Y los primeros que me iban a ver me decían: che, Pablo, vos que sos optimista y que sos inquieto, ¿cuáles son tus próximos objetivos? Y lo primero que se me venía a la cabeza era cosas tan simples, tan cotidianas que sorprendían mi respuesta, ¿no? Porque yo decía, mi objetivo ¿cuál es? Poder pararme, aunque sea un ratito, para lavarme los dientes. Poder pararme, aunque sea un instante, para descolgar una camisa del placar para irme a trabajar de abogado. Cosas tan espontáneas y tan naturales en nuestra vida cotidiana que de repente nos pasan desapercibidas a todos, y yo que estuve 7 meses sentado en una silla de ruedas, eran cosas que anhelaba, ¿no? Recuperar de aquella vida antes del 22 de enero del 2015. Lo que no imaginaba es todo lo que vendría después, ¿no? Un día de septiembre, 7 meses y pocos días después de aquel accidente, poder ponerme de pie nuevamente, poder estar de pie literalmente ante la vida, al 1,70 m que toda la vida había tenido, y poder aprender a caminar de nuevo, dar esos primeros pasos con seguridad, con confianza, con ganas, con una ansiedad tremenda que me venía comiendo la cabeza y el corazón durante esos 7 meses, hizo que ya después de ahí empezara a darme cuenta de que podía ir corriendo los límites, cada vez un poco más. De aquel primer aprendizaje de dar los primeros pasos y aprender a caminar a los 38 años, poder ver que podía de nuevo patear una pelota con esas prótesis. Pablo, justamente tenés una vida vinculada al deporte, te gusta, lo practicás y lo seguís practicando, pero hay un dato que necesito, sobre todo por lo tirano de los tiempos de la televisión, porque por allí, a mí me parece, sobre la reflexión, me parece mucho más interesante que el logro. El logro seguramente vos lo disfrutaste mucho, es admirable y envidiable, pero hay una reflexión tuya que dice algo así como que los límites son más mentales que físicos. Vos, con tu nueva condición, pudiste hacer Cerro Aconcagua, lo que para muchos que no pasamos por una instancia tan traumática como la que pasaste vos, nos aparece como un hecho imposible, difícil, y que probablemente tu mayor mensaje es ese, que los límites son mentales, no físicos. Así es. Antes te aclaro que el deporte fue uno de los factores que me salvó la vida dentro de ese auto, y el deporte para mí era jugar al fútbol desde los 4 o 5 años de edad, de manera amateur y constante y apasionada, pero siempre amateur, ¿no? Entonces yo sentí la necesidad de conectarme de nuevo con el deporte. Antes de hacer mi primer montaña, que fue el Cerro Aconcagua, en la cual no hice cumbre, pero logré mi cumbre, que fue a más de 5.000 metros de altura, y hay una serie en Disney Plus que refleja esa expedición. Yo había jugado al fútbol, partidos solidarios, había vuelto a andar en bicicleta y ya estaba corriendo carreras de aproximadamente 10 kilómetros de distancia, y el Cerro Aconcagua fue una experiencia increíble. Pero después vinieron otras, vino el Cerro Champaquí en Córdoba, vino el Cerro General Belgrano en Famatina, La Rioja, y una última y hermosa experiencia en el Valle de las Lágrimas, que es donde cayó el avión de los rugbyers uruguayos hace más de 50 años, con la misma consigna de siempre. Los límites muchas veces están más en nuestra cabeza, en nuestra imaginación, que en la realidad. Y a veces ni siquiera están en nosotros. Muchas veces los límites intentan imponerse desde nuestro entorno. Decirnos de repente que tal cosa no vas a poder o que va a ser muy difícil. En mi caso funcionaba como un combustible para intentarlo. Me convencí de que el éxito, lo contrario del éxito no es el fracaso, lo contrario del éxito es ni siquiera intentarlo. Entonces, cada vez que alguien me proponía algo, como aprender a esquiar, como subir una montaña, como pararme sobre unos rollers o andar en kayak, o andar en bicicleta, en lo que se te ocurra, yo el primer razonamiento era, sin dramatismo, lo intento, lo pruebo, me gusta, lo sigo haciendo con frecuencia y tratando de mejorarlo, o fue una experiencia del momento que la pude hacer pero no me gustó, o no lo pude hacer
y sin ningún dramatismo disfrutarlo igual, haberlo intentado y seguir adelante con mi vida con mucha alegría. Incluso también es eso es el éxito, ¿no? El saber reconocer que algo no lo podemos hacer, que por alguna razón o no nos es posible, no lo podemos alcanzar, no lo podemos tener en este momento. Con esa idea también debemos amigarnos, ¿no? Para no sentir esa sensación de frustración, de fracaso. Sí, además me divierto mucho. Y mira, te cuento una experiencia que lo refleja espectacularmente. Mi amigo Diego de Neuquén me dice: Pablo, tenés que aprender a esquiar, ¿te gustaría? Y yo le dije: me encantaría, no conozco la nieve, pero me encantaría. Hay una mito o realidad, dicen que en una de las paredes de la NASA hay una frase que habla sobre el vuelo de las abejas, que dice que la abeja científicamente no podría volar, porque el tamaño de sus alas impiden que se sostenga en el aire su enorme, pesado y desproporcionado cuerpo. Lo bueno es que la abeja no lo sabe, o al menos a la abeja no le importa lo que es imposible para los humanos, y la abeja vuela. Diego, cuando me invita a esquiar, se pone a averiguar, después que yo le doy el sí, con instructores de esquí, y los instructores le decían: mirá, Diego, si es doble amputado no va a poder, tendría que hacerlo sentado, o tendría que hacerlo en un trineo, o buscarle alguna manera. Entonces Diego va con profes de esquí adaptado que tenían personas con discapacidad entre sus alumnos y le dicen lo mismo: si le faltara una sola pierna sí, pero con las dos es más difícil, que venga igual y se toman una cerveza en el Cerro Chapelco y disfrutan el momento. Diego levantó el teléfono y me dijo: Pablo, ya averigüé todo, vas a poder, te vas a divertir, te vas a caer y te vas a levantar como cualquier aprendiz, pero es posible, así que armá tu valija y venite. Le hice caso a Diego, sus palabras fueron para mí como una sentencia en mi cabeza y en mi corazón, y allá fui. Fui a Neuquén, de ahí nos fuimos a Chapelco y estuvimos esquiando 2 días sin ningún problema. Me caí, me levanté, pero te puedo asegurar, Sergio, que fueron más las veces que me levanté que las caídas que tuve, y entiendo que esa tiene que ser nuestra filosofía de vida, siempre no permanecer caídos. Pablo, vamos a establecer una nueva pausa, ya venimos con el segmento final de nuestro programa. Dale un toque especial a tu fiesta. Néstor Maniano Musicalización. Música para todas las edades. Excelente selección musical de todas las épocas. Más de 3.000 temas de karaoke. Servicio personalizado. Néstor Maniano Musicalización 358-5615-450 Río Cuarto. Agroservicios 2000, comercialización de granos e insumos agrícolas. Atendemos los requerimientos de los productores con un equipo profesional altamente calificado. Agroservicios 2000, una nueva visión en negocios agropecuarios. Avenida San Martín 790. Último bloque de nuestro programa, no por ello menos atractivo, menos interesante. Vamos a estar con el último segmento de nuestra entrevista con Pablo Giesenou en instantes. Recuerden que la entrevista completa, el programa completo, lo podrán ver también en nuestro canal de YouTube Jaque Mate por TV, donde se pueden suscribir de modo absolutamente gratuito para observar esta entrevista y cada una de las entrevistas de las temporadas precedentes y de la actual. Ahora sí, segmento final de nuestro diálogo con Pablo Giesenou. Seguimos escuchando y aprendiendo. Y la verdad que nos encantaría tener mucho más tiempo para poder seguir charlando, profundizando. Entiendo que quienes nos están viendo en estos momentos y quienes lo van a hacer luego en nuestro canal de YouTube sienten exactamente lo mismo, pero también hay una manera más de profundizar esta entrevista, esta aproximación con una historia de vida inspiradora, profundamente inspiradora, y que es el libro Corre tus límites. Es un poco plasmar esta historia de vida tuya, Pablo, en algo que tiene la pretensión justamente de multiplicar, de tratar de que ese vencer límites no sea común a la mayor cantidad de personas posible. Es verdad, encontré en la editorial y en Tamara, en la editorial Emporio, la oportunidad de plasmar algo que es una historia de vida contada prácticamente en primera persona,
pero que al contrario de lo que podría ser, quiero que se olviden rápidamente de quién escribe la historia. Quiero que aprendan a ver, simplemente recuerden una persona que aprendió a ver en los desafíos oportunidades de crecimiento y oportunidades para redescubrir la propia fuerza que todos tenemos. Quiero que el libro sea una especie de caja de herramientas que todos tengamos a mano para cuando la vida nos desafíe, para que esas herramientas las sumen a las que cada uno tiene ya incorporadas, ¿no? Pero que sirvan para dejar la excusa de lado, para encarar los temas con actitud, no solo cuando se trata de una adversidad o de un problema, sino algo mucho más lindo, es la manera y la actitud con la que nos paramos frente a un nuevo desafío, a un sueño por cumplir, a un objetivo por alcanzar. Entonces, mi idea es que el libro sea eso, ¿no? Sea esa hermosa caja de herramientas para encarar las cosas que se nos van presentando. Tu historia, el libro, no solamente es para personas, para nuestros televidentes, nosotros estamos muy apuntados también a lo que es el segmento del mundo del emprendedurismo, del trabajo, de las pymes. Ellos también pueden leer este libro, porque los obstáculos no solamente se trata de situaciones traumáticas en lo corporal, en alguna de nuestras extremidades, en algo que nos puede suceder a nosotros mismos, sino los obstáculos son la gestión cotidiana de la vida misma, con lo cual esas herramientas también aplican allí. Y si fuera esto, Pablo, un gran escenario de ajedrez, en tu historia personal y en lo que vino después y en lo que seguirá viniendo, porque vas a multiplicar y a contar y a inspirar en muchísimas otras ocasiones a muchísimas más personas, ¿dónde sentís que lográs el jaque mate en esta historia y en este tablero imaginario? Creo que el jaque mate en esta historia es haber entendido que luchar, ser perseverante y seguir adelante no me iba a garantizar el éxito. Pero si me hubiera quedado llorando, hubiera bajado los brazos y me hubiera puesto en un rol de víctima, eso me hubiera garantizado el fracaso. Bien, Pablo, allí, ¿tu día a día es así? ¿Todo lo asumís de esa forma? Mira, me levanto todos los días 5:30 de la mañana para encarar la jornada laboral desde las 7 en mi estudio jurídico y a las 8:30 ya estar cumpliendo la función pública que me atraviesa la jornada hasta las 4 de la tarde, horario en el que ya voy a buscar a mi hija que tiene 4 años al colegio y la rutina sigue buscando los espacios para entrenar, para preparar la próxima carrera, la próxima montaña o el próximo desafío. No tengo ni tuve tiempo en estos 10 años momentos para deprimirme, todo lo contrario, es aprovechar cada instante de ocio para recuperar energía, para ponerme fuerte, para divertirme y pensar en los próximos desafíos, que muchas veces vienen de mí y muchas otras veces vienen de invitaciones que me llegan, así como alguien me dijo, che, ¿te animás a la Concagua? Y yo no sabía bien de qué se trataba, pero dije que sí y después me puse a ver. Creo que es la mejor manera de afrontar no solo una vida atravesada por una discapacidad, sino para aquellas personas que no les pasa nada, que no han tenido problemas importantes en su vida y que sin embargo siempre están buscando una excusa para dejar de perseguir sus sueños y para no hacer eso que nos va a mejorar la calidad de vida. Pablo, ha sido un gusto tenerte. Gracias por tu testimonio, por tus palabras, que nos son verdaderamente útiles a cada uno de los que estamos aquí compartiendo esta entrevista, esta nota, y seguramente para quienes nos ven también y los que nos verán luego, esta nota va a permanecer allí en una red fabulosa como es nuestro canal de YouTube para seguir inspirando a quienes quieran ver y oír. Pablo, gracias por tu tiempo. Gracias a vos y un abrazo fuerte a la distancia para todos. Renovamos el agradecimiento a Pablo Giesenou por su tiempo, por brindarnos este testimonio que llega a las fibras más sensibles de cada uno de los que estamos aquí. Seguramente a vos te está pasando exactamente lo mismo, a quien está compartiendo esta entrevista a través de nuestro canal de YouTube.
lo propio. Aquí encontramos una verdadera fuente de inspiración para superar aquellos obstáculos que, como el propio Pablo decía, muchas veces son más mentales que fácticos, que reales, que físicos. De eso se trata, de incorporar lo que nos ha dejado en esta valiosa entrevista Pablo Giesenou. El agradecimiento también es extensivo a cada una y a cada uno de ustedes que nos acompañan permanentemente con Jaque Mate. De nuestra parte, la intención es reencontrarnos en 7 días. Ojalá esa intención sea compartida. Que estén muy, pero muy bien. Hasta la próxima.